Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a estar analizando lo que viene siendo para nosotros el tema del mínimo común múltiplo. Es muy importante siempre aprendernos las siglas con las que se colocan. MCM, que vienen siendo siempre minúsculas, ¿sí? Rara vez los van a ver en mayúsculas, lo que viene siendo nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, hoy vamos a aprender a calcularlo. Nosotros ya aprendimos lo que son nuestros números primos, y estos números primos los vamos a utilizar en particular para calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, voy a colocar aquí de nuestros números primos los principales, que es el número 2, el número 3, el número 5, el número 7. Esos cuatro son nuestros principales números primos a utilizar. Podemos utilizar algunos otros, pero en particular estos son los números primos que siempre se llevan a cabo. Entonces, ¿cómo calculamos nuestro mínimo común múltiplo? Por medio de una desfragmentación de un término. Por ejemplo, si yo tuviera aquí nuestra cantidad, que quisiera calcular el mínimo común múltiplo del número 20 y el mínimo común múltiplo del número 30. Muy bien. Los dos se colocan en el mismo espacio y vamos a descomponerlo en factores primos. Entonces, mi descomposición, ¿con qué hago? Pues empiezo con el primer número primo, que es el número 2. Sacando mitades a mis cantidades. Mitad de 20 tendría yo el número 10. Mitad de 30 tengo entonces un 15. Listo. Observo, ¿todavía puedo alguien calcularle mitad? Sí, al número 10. Calculamos mitad de 10, que sería 5. El 15 no tiene mitad, por lo tanto el 15 se baja igualito. Ahora, ya el 5 y el 15 ya no tienen mitades. Por lo tanto paso al siguiente número primo, que es el número 3. Tercia. Ahora, mi tercia, el 5, no tiene tercia, simplemente bajo mi número 5. La tercia del 15 es el mismo número 5. Listo. Ahora, los 5 solamente se pueden dividir entre el número 5, entonces sacamos quinta de 5, que estos serían 1 y 1. Listo. Al llegar al 1, nosotros ya terminamos en nuestra parte de la descomposición de mis números en factores primos. Para calcular el mínimo común múltiplo, ¿qué voy a hacer? Multiplicar todos los términos que tengo a mi derecha. Entonces sería 2 por 2, 4. Ahora, 4 por 3 son 12 y 12 por 5 me daría 60. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo del 20 y del 30 es el número 60. ¿Qué quiere decir? Que el 20 y el 30 son múltiplos para mi 60. En este caso, mínimo, recuerden el nombre dice mínimo. El mínimo término que se encuentra en común de estos dos para hacer sus múltiplos. Ahí está, ese es mi mínimo común múltiplo. El 20 y el 30, los dos en particularmente, caben en el 60 sin ningún problema. Sé que puede haber otro número mayor, sí, claro, el 180, pero en este caso queremos calcular su mínima cantidad. Ok, vamos a ver otro ejemplo en base al cálculo del mínimo común múltiplo. En este caso, ya no van a ser solo dos cantidades. Voy a colocar, en este caso en particular, tres cantidades principales. Por ejemplo, tenemos aquí el número 14, tenemos un 6 y tenemos un 8. Muy bien. Entonces, vamos a calcular nuestro mínimo común múltiplo. Primero dijimos con el número 2, mitades. Todos tienen mitad. Mitad del 14 es 7, mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4. Perfecto. Sigo observando que tienen mitad, ok, otra vez mitad. 7 no tiene mitad, 3 no tiene mitad, pero el 4 sí, su mitad es 2. Todavía el 2 tiene mitad, es 1, 3 y 7. Ya con el 1 yo ya terminé en el 2, pero continúo con el 3 y el 7. Siguiente número primo es el número 3, que es con el 3 es 1 y el 7 se baja. El 7 es un número primo, por lo tanto el 7 nada más tendrá séptima. Listo. Calculo mi mínimo común múltiplo y los multiplico. Puede ser en el orden que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo multiplicar aquí 3 por 7, 21. Puedo multiplicar los 2. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. ¿Sí? Observen cómo
el orden aquí de todos mis factores no altere el producto de lo que mi cantidad que me va a dar. Entonces, ¿qué me falta? El 8 por el 21. Muy bien, 8 por 21 nos da 168. Y listo. ¿Qué quiere decir? Que el 14, el 6 y el 8, todos al mismo tiempo caben en el 168. Ese es, para mí, mi mínimo común múltiplo. Ahora, una de las actividades que realizamos el día de ayer, ¿sí?, que algunos me comentaban que no la podían realizar como tal, era el ejercicio número 4 de nuestra página 67, donde el ejercicio nos decía: en el tercer grado de una escuela hay 64 niñas y 80 niños. Se desea formar equipos que tengan iguales cantidades de niños y niñas. Calcula cómo lograrlo y explícalo. Ok, ¿qué sucede aquí? Yo puedo calcular sin ningún problema el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque aquí ya voy a mencionar, en este caso, cuántos niños y cuántas niñas podrían caber en un equipo y cuántos equipos van a ser. Entonces, tenemos 64 niñas, colocamos aquí 64 y tenemos 80 niños. Calculamos el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir? Es la mínima cantidad de equipos que yo puedo formar. Entonces, sacamos mitad. Mitad de 64 nos da 32. Mitad de 80 serían 40. Otra vez, sacamos su mitad. Mitad del 32 nos daría en este caso 16. Mitad de 40 son 20. Todavía puedo sacar mitad. Mitad del 16 me dan 8. Mitad de 20 son 10. Puedo seguir sacando mitad. Mitad de 8 es 4. Mitad de 10 son 5. Todavía mitad. Mitad de 4 son 2. El 5 no tiene mitad. Se baja sobre el 5. Seguimos. Todavía mitad de 2 es 1. Y el 5 se baja. Entonces, el 5 que tiene quinta y me da 1. Perfecto. Todos estos son mis factores primos. Por lo tanto, yo los voy a multiplicar. Entonces, puedo multiplicar aquí. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Ok, ¿puedo multiplicar estos dos para que sea más fácil? 2 por 5 son 10. Y 10 por 2 serían 320. 320. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Mi mínimo común múltiplo. Yo no puedo en este caso ocupar el mínimo común múltiplo porque mi cantidad es muy grande. Si observo 320, no puedo decir que son 320 equipos. No. El 80 tampoco puedo decir que con el 80 y con el 64 puedo entregarles de a un niño o 320 niños. No. El mínimo común múltiplo me sirve a mí para ver la mínima cantidad posible que el 64 y el 80 puedan caber ahí como tal. Perfecto, entonces, el mínimo común múltiplo, ¿qué sucede? No me sirve. A mí no me sirve el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí ¿qué vamos a pasar? Al otro tema. Cuando a mí no me pueda aplicar ese mínimo común múltiplo, vamos a ocupar el máximo común divisor. ¿Por qué? Máximo común divisor, ¿qué quiere decir? El máximo término, ¿sí?, o el número más grande con el que yo puedo dividir una cantidad. Ese es el máximo común divisor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Casi el mismo procedimiento del mínimo común múltiplo. Pero en estos casos, el máximo común divisor va a ser para dividir una cantidad en lo más grande que se puede. Y los dos números tienen que ser divisibles entre el mismo número. Por ejemplo, mitad de 64 es 32. Mitad de 80, 40. Los dos los pude dividir. Puedo otra vez dividirlos entre 2. Mitad de 62 son 16. Mitad de 40, 20. Puedo todavía dividirlos entre 2. Mitad de 16 son 8. Mitad de 20 son 10. Todavía entre 2. Mitad de 8 es 4. Mitad de 10 son 5. Aquí yo ya no puedo. Ahí yo ya terminé. ¿Por qué? Porque el 5 tiene quinta y el 4 tiene mitad. Y para el máximo común divisor, tengo que dividirlos todos entre la misma cantidad de términos. Por lo tanto, ¿qué hago? Multiplicar. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. ¿Qué quiere decir? Que el total de equipos
a los que yo podría dividir es en 16 equipos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una división. Dividir cuántas veces cabe dicho 16 en el 64 y cuántas veces cabe el 16 en el 80. Para poder observar y analizar cuántas niñas y cuántos niños serían por equipo. ¿Sí? Entonces nosotros dividiríamos. Aquí está mi 64 entre mi 16. Ok, 16 en el 64, puedo observar que cabe 4 veces, 4 por 6 serían 24, 4 por 1, 4 y 2 que llevaba, 6, 64 que me da 0. Entonces, niñas son 4 en particular. Ahora, niños, hago lo mismo, mi división 80 entre 16, perdón. Aquí es 16. Listo. Porque son los 16 equipos. Y divido, ¿verdad? El 16 en el 80, ¿cuántas veces cabe? Podríamos decir que a lo mejor 5. 5 por 6 son 30. Llevamos 3. 5 por 1, 5. Y 3 son 80. Excelente. Entonces, niños son 5. Y listo. Eso es lo que a mí me estaban preguntando. Observen, ¿cuándo se va a ocupar el mínimo común múltiplo y cuándo se ocupa el máximo común divisor? Son dos temas un poquito distintos. ¿Qué es el máximo común divisor? La mayor cantidad en lo que yo puedo dividir estos dos números. ¿Sí? Estos dos. ¿Cuál es el número más grande que los puede dividir? Y el mínimo común múltiplo es que ellos quepan en el otro número. Esa es la diferencia de uno con el otro. ¿Sí? Entonces, en base a esto que acabamos de analizar nosotros, vamos a empezar a realizar las páginas que ahí les anexo en su plataforma. ¿Sí? Tomemos nota de todo lo que acabamos de ver ahorita en el video para poder continuar con nuestra actividad de libro. ¿Sí? Y nos vemos el día de mañana, chicos. Saludos.